Vamos a compartir una corta palabra hoy en el libro de los Hebreos. Okay. Vamos a compartir una palabra hoy en el libro de los Hebreos. Prepare su mente y su corazón para oír la voz del Espíritu Santo. No mire al predicador, solo concéntrese, como decía la alabanza: ven Jesús, ven Espíritu Santo. Libro de los Hebreos, capítulo 1, verso 1. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Espíritu Santo dice en la carta de los Hebreos que Dios ha hablado en el pasado de muchas maneras. Por los profetas habló a los padres, habló por la ley de Moisés, habló por medio de los ángeles. Pero dice la Escritura que en este tiempo, en los postreros, conocer a Dios de la manera como lo conocemos hoy. La Biblia dice aquí que Dios habló de muchas maneras y aún así las personas no comprendieron todo lo que Dios quería decirles. Pero ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, en los postreros días, dice la palabra que Dios nos ha hablado a través de Cristo, a través del Hijo, a través del Espíritu Santo, a través de todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, a través de su sacrificio, a través de nuestra salvación. La manera en cómo conocemos a Dios ahora es porque Cristo ha hablado a nuestros corazones. Mire lo que dice el capítulo 2, aquí mismo en la misma página. Por tanto, dice, el escritor empieza a explicar en el capítulo 1 la grandeza del Hijo de Dios, empieza a explicar cómo Cristo es superior a los ángeles, empieza a explicar cómo Dios le dijo al Señor Jesús que se sentara a su derecha, en tanto que Él pone a sus enemigos por estrado de sus pies. Eso viene explicando el escritor, viene enseñando acerca de que Dios habló de muchas maneras en el pasado. Y viene exaltando el señorío de Cristo. Viene enseñando que Jesús ahora está sentado a la diestra del Padre y como el mismo Señor Jesús dijo, recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y mire lo que dice el escritor en el capítulo 2 entonces. Por tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Una advertencia hace el escritor. Cuidado se desliza la iglesia, cuidado se desliza el pueblo de Dios, porque Dios ha hablado de muchas maneras en el pasado, pero ahora nos ha hablado por Cristo, nos ha hablado por el Hijo de Dios. Dice el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue primeramente, dice, confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, con prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Viene hablando entonces el Espíritu Santo en esta carta de cómo Dios ha tratado de hablar con la humanidad desde el principio, cómo Dios se reveló en el monte Sinaí y la gente no quiso escuchar a Dios. La gente no quiso, dijeron que tenían miedo y dijeron, cortaron la relación con Dios ahí. Y Dios les habló por profetas y Dios envió mensajes a través de ángeles. Y dice la Biblia que ahora que Dios nos ha hablado por Cristo, debemos ser más diligentes, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sé qué cosas ha escuchado usted hasta el día de hoy sobre el Evangelio, pero por lo menos yo sé que he escuchado que el Evangelio es poder de Dios. He escuchado que Cristo me dio libertad, que me dio libertad del pecado, que me dio libertad de la opresión del diablo, del temor, de la muerte. Tantas cosas que se nos han anunciado, tantas cosas que hemos escuchado, y el escritor dice, presten mucha atención a todo lo que han escuchado, no sea que se deslicen. Otra versión dice, presten mucha
con lo que se nos enseña. Cada vez que vamos a recibir una palabra de Dios, la Biblia dice que seamos cuidadosos con lo que estamos recibiendo, con lo que estamos escuchando, porque puede ser que nos deslicemos, dice, del camino de la fe. Y cuando el escritor dice, cuidado se deslizan, no está hablando de que necesariamente te vas a ir al mundo a ponerte una cerveza en la mano o que vas a volver a la fiesta. Está hablando del caminar espiritual, de tu vida diaria con Cristo. Puede ser que a veces recibamos el mensaje de la palabra con ligereza, con libertad, no con diligencia, no prestando atención para ver cómo es que hay que actuar. Cuando la Biblia dice que hay que atender, nos tiene para enseñar, debemos atenderlo, dice, debemos obedecerlo. No sea que deslicemos, no sea que se deslicen los hermanos, dice la palabra, porque puede ser que uno vaya decayendo en su relación diaria con el Señor. Habla de negligencia espiritual. No podemos darnos el lujo de relajarnos. Yo he escuchado en muchas predicaciones y en muchas enseñanzas que tengo un enemigo. Dice, velad y orad porque vuestro adversario, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. No puede ser que la iglesia, que el pueblo de Dios tome esas palabras con liviandad, que no atienda a esa advertencia. La Biblia dice que tenemos un enemigo, pero el pueblo de Dios se ha relajado tanto. A veces no pensamos que el mundo espiritual es real, los demonios son reales, el diablo es real. Pero dice primera de Juan 4:4 que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros, dice la Biblia, que el que está en el mundo. Pero tienes que atender esa palabra y ponerla en tu corazón. Porque dice la Biblia aquí que Dios mismo ha testificado, dice, juntamente con la enseñanza y la palabra. Dios ha hecho milagros y el Espíritu Santo ha repartido dones, dice. Así que no hay manera de decir que Dios no nos ha hablado. Yo no sé si Dios a usted le ha hablado en este tiempo por el Espíritu Santo y le ha hablado por Cristo. Pero a mí Dios me ha hablado. Yo leyendo esta palabra me he dado cuenta que es cierto que Dios nos ha hablado. Antes, cuando yo no conocía a Cristo, jamás me hubiera parado delante de usted a hablar, porque yo no hablaba ni pagado. Pero yo sé que Dios ha dado testimonio en mi vida de que la palabra es real, de que el Evangelio es poder de Dios, de que Cristo cambia, de que Cristo transforma, de que Dios libera. Dice la Biblia entonces, el Espíritu Santo ha repartido dones espirituales. ¿Cómo puede ser que la iglesia ha recibido dones espirituales, pero no atiende la palabra de Dios? ¿Cómo puede ser que hemos visto los milagros, las señales, las maravillas que Dios ha hecho? Yo no sé si usted ha visto milagros en su vida, pero yo he visto cosas que Dios ha hecho en mi vida que yo jamás hubiera podido hacer por mi cuenta. La gente no se ha dado cuenta que lo que no pudo hacer el psicólogo y el psiquiatra, Cristo lo hizo en un instante. El Espíritu Santo te cambió en un momento. Pero la Biblia dice entonces que tengas cuidado de no deslizarte, que no olvides de dónde el Señor te ha sacado, que no te confíes porque tienes un enemigo, que seas diligente en tu relación con Cristo, que te cuides del pecado, que te cuides de caer en la tentación. La Biblia dice que Dios ha hecho una promesa y esa promesa es recibirnos por hijos. Pero dice él, no toquéis lo inmundo. En 2 Corintios 7:1, promesas que Dios nos recibe como sus hijos. Dice que puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Vean lo que dice esa palabra. Dice que cuando nosotros tenemos temor de Dios empezamos a perfeccionar la santidad. La santidad es una práctica. Como el pecado se practica, la santidad es una práctica. Cada vez que decides obedecer la palabra,
cuando Jesús hace un primer milagro allá en la boda de Caná, ella va a buscar a su hijo y le dice que no hay vino. Y porque ella ya tenía todas esas cosas en su corazón. Había escuchado el mensaje que había recibido, que en su vientre estaba el Salvador, el Hijo de Dios, que iba a traer libertad, que iba a hacer milagros, y ella guardó esas palabras en su corazón. Yo me pregunto si nosotros guardamos la palabra en nuestro corazón, la palabra que Dios te da cada día, porque si somos diligentes, cada día debes cuidar tu relación con el Señor, cada día debes atender la palabra. Lo miro un poco preocupado, no sé si me entiende. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Había una gente por ahí cuestionando el apostolado de Pablo, y entonces el apóstol les dice, ustedes más bien deberían examinarse a ver si son cristianos de verdad. A veces no hacemos eso, examinarnos a nosotros mismos. Examínense cada uno de ustedes, dijo él. Voy a leerlo, 2 Corintios 13:5. El apóstol Pablo se está defendiendo. Y dice él que hay que examinarse. Pregunta, ¿nos examinamos nosotros a nosotros mismos? Dice el verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No si estás en la iglesia, no si estás yendo a pegarte, porque eso está bien y hay que hacerlo. Pero examínense, dice Pablo, a ver si están en la fe. Examínense a ver cómo estás caminando con Cristo. Cuando estás en tu trabajo, cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando tomas decisiones, estás contando con Cristo, estás siendo diligente en lo que se te ha enseñado, estás guardando la palabra de Dios. Eso es estar en la fe, eso es estar caminando con Cristo. La Biblia dice que que no caminó con Dios, tenía una relación con Dios y Dios se lo llevó, dice. ¿Y qué está esperando la iglesia hoy? El rapto, que Cristo venga por nosotros. Pero examinaos, dice Pablo, a ver si estamos en la fe. Sigue diciendo, ¿o no conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados, dice. ¿Hay testimonio en su vida de que está caminando con Cristo? Mire, para esta fecha la gente a veces se descontrola, se le olvida lo cristiano. Entonces hay que examinarse, hay que ser diligente con lo que Dios nos ha entregado. No es poca cosa la palabra que se nos ha dado. ¿Cuánto hubieran deseado los hombres de la antigüedad tener este libro completo para poder estudiarlo? Cuando los primeros creyentes estaban en su relación con el Señor, ellos no tenían una Biblia así como usted tiene hoy. Ellos no tenían una Biblia en su casa, no tenían todas las facilidades de poder descargar hasta en el celular. Si no quieres leer, puedes escuchar. Eso es ser diligente, que te preocupes por entender lo que Dios te quiere hablar cada día. La Biblia dice que Dios visita al hombre todos los días, dice. Pero a veces el hombre no quiere atender a Dios. ¿Qué es el hombre?, dijo el salmista, para que tú lo visites cada día. Debe ser diligente. Mire lo que escribió Salomón en Proverbios 24:30. La Biblia condena la pereza. Y hablando de la pereza espiritual, hay que cuidarse, hermano, porque como ya la Biblia dice, tenemos un enemigo que no anda jugando. Salomón escribe este proverbio y él tomó una enseñanza de algo natural y lo vamos a trasladar a lo espiritual. Dice el versículo 30, 24:30, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Eso es lo que yo quiero que usted haga hoy. Escuche esta palabra y pónganla en su corazón. Dice el escritor, yo pasé por la casa de un haragán y vi su jardín. Estaba lleno de espinas, su muro estaba caído. ¿Entiende? Lo relaciona. A veces la vida espiritual nuestra está así, descuidada. Se está llenando de espinas.
¿Ha visto que de repente cuando usted se empieza a desconectar de Dios, le empiezan a salir espinas en su carácter? Se le acerca a la gente y usted la lastima. Usted no entiende por qué está enojado usted mismo, porque ha sido descuidado en su vida espiritual. No te has cuidado, no te has guardado. Has tomado con liviandad el mensaje de que tienes un enemigo. Y tu primer enemigo eres tú mismo, tu carne. Yo he descubierto que cuando empiezo a desconectarme de Dios, y cuando digo que empiezo a desconectarme, no es que me va a ver allá en una cantina. Gracias a Dios nunca he estado ahí. Pero no me va a ver haciendo cosas malas. Me refiero a que empieza a decaer tu vida espiritual. Empiezas a despreocuparte de los asuntos del espíritu. Empiezas a darle más importancia a esta vida. Y no estoy diciendo que no se preocupe por trabajar, claro que sí, pero recuerde que su vida espiritual es la que sostiene todo lo demás. Yo pasé entonces, dice, junto al campo de un hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra ya estaba destruida. Miré y lo puse en mi corazón, dice, y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo una mano sobre la otra, un poco para dormir. Verso 34, vea el peligro de la pereza, hablando de la pereza espiritual, cuando no quieres orar, cuando ya te cuesta congregarte, cuando dices, hoy no pasa nada si no leo la Biblia, no pasa nada si no ayuno, no pasa nada si no adoro a Dios, si no canto alabanza, si no le hago el bien a aquel. Te empiezas a volver perezoso. Mire lo que dice el 34, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Mire esto, la Biblia está diciendo entonces aquí que cuando alguien cae en pobreza espiritual, no fue que de un solo caíste, no, de poquito en poquito, dice. Un poquito más dormir, dice. Un poquito más dormir en plena hora del día, cuando puedes orar. Un poquito más la televisión, un poquito más el celular, un poquito más de velarme con la serie. ¿Entiende? De poquito a poquito vas cayendo en pereza espiritual, en pobreza espiritual, dice. Y cuando viene la prueba, cuando viene el ataque del enemigo, no tienes cómo defenderte, no estás preparado. Te tomó por sorpresa. La Biblia dice que nosotros no estamos en tinieblas para que nos sorprenda la oscuridad. Dice él, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como un hombre armado. El diablo está esperando siempre una oportunidad para volver a tu vida. Jesús enseñó que cuando un espíritu inmundo sale del hombre, dice, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Entonces, dice el demonio aquel, voy a volver a la casa de donde salí. Usted sabe que Jesús dice que los demonios llaman a la persona a su casa. Y voy a volver, dice aquel. Y usted dice, y se acordará de mí aquel demonio de chisme después de 12 años que el Señor me lo sacó. Se acuerda de ti y quiere volver y quiere entrar de nuevo. Y no solo eso, la Biblia dice que trae 7 más con él. Y ahora la situación será peor. Por eso no debes descuidar tu vida espiritual. Dice aquí el pasaje que no dejes caer tus muros. Eclesiastés 18 dice que al que portillar el vallado le morderá la serpiente. El que abre un espacio en su muro, la serpiente le muerde. El diablo está buscando una sola oportunidad para destruir tu vida. Y no está jugando, el diablo sí es diligente en sus asuntos. El diablo sí se sabe la Biblia. El diablo sí viene al culto a ver, a pasar lista, a ver quién anda y quién no. ¿Entiende? Cuidado con tu vida espiritual, que no te sorprenda de repente la pobreza, porque viene como un hombre armado. Viene la prueba y tienes que estar preparado, viene el ataque del diablo y tienes que estar preparado. Yo he visto en mi propia vida cómo cuando descuido mi relación con Cristo, empiezo a tener sensaciones que pensé que ya no vendrían a mí. Hace unos días estaba sentado en mi casa y de repente empecé a entristecerme de la nada, no sabía por qué.
como una voz empezó a recordarme todos mis fracasos, empezó a decirme, no puedes ser predicador, empezó a hablar mal en mi mente y empiezan a venir las semillas de la duda y la incredulidad y te empiezas a debilitar en tu mente. La Biblia dice que hay una batalla en tu mente cada día, pero el apóstol Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si te descuidas en tu relación con Dios, si descuidas tu relación con el Espíritu Santo, te empiezas a debilitar, la carne empieza a revivir, empiezas a volver con los hábitos viejos. Ya no te estabas enojando y ahora te enojas por todo y por nada. Yo estaba sentado entonces en mi casa y entonces las palabras que salieron de mi boca para mi esposa le dije, Claudia, estoy desanimado, no sé qué tengo. Y ella me miró así. ¿Cómo así? Dijo. Porque no me sabe escuchar decir esas cosas. Estoy desanimado, le dije. Ore por mí, me siento mal. Me estoy sintiendo triste y no sé por qué. Pero después el Espíritu Santo viene y me recuerda que estamos batallando. Y me recuerda que no hay que ser descuidado. Porque el diablo no pierde oportunidad para volverte a poner cosas en tu mente, para volver a sembrar la duda, la incredulidad, el miedo. Si te desconectas de Dios, empiezas a volver los temores, empiezas a sufrir otra vez la aflicción. La Biblia habla de un espíritu de aflicción. Isaías 61:10 dice que se ordenó que a los afligidos de Sión se les pusiera un manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Entiendes? No vienen de Dios esas sensaciones de melancolía, de tristeza, de derrota. No viene de Dios, vino del infierno para hacerte caer. Vino del infierno para hacerte volver a tu pasado. La Biblia dice así que los demonios no renuncian a la gente. Están siempre viniendo a ver cómo está tu vida espiritual. ¿Está derribado tu muro? ¿Te has preocupado por fortalecerse espiritualmente? ¿Has estado vigilante? ¿Has estado orando? ¿Has estado guardándote del pecado? ¿Has estado guardándote de la tentación? ¿Te has fortalecido? El apóstol Pablo le decía a Timoteo, ejercítate para la piedad. Haz ejercicios espirituales, dijo él. Cuando usted vive en la oración, usted está fuerte para resistir al diablo. Cuando usted vive en la oración, usted vive sometido bajo la poderosa mano de Dios. La Biblia dice que la única manera de hacer huir al diablo es estando sometido bajo la presencia de Dios. Someteos pues, dice, bajo la poderosa mano de Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero tienes que estar sometido tienes que ser diligente en tu vida espiritual. No puede ser que salgas del culto, sales de aquí y de ahí te conectas hasta el otro domingo acá. Tienes que cuidarte cada día. Tienes que cuidarte, tienes que fortalecerte. Porque ¿cómo escaparemos, dice, si descuidamos una salvación tan grande? Así dice Eclesiastés 18, que el que abre, dice, un muro, el que abre un agujero en su muro, le morderá la serpiente, dice. Empiezas a decaer en tu relación con el Señor y entonces el diablo empieza a atacarte y no te das cuenta. No te das cuenta, pero la Biblia dice que ha llegado como un hombre armado y no tienes cómo defenderte. La Biblia dice que Job cuidaba su muro espiritual. Cada día, dice, se levantaba muy temprano, era un hombre diligente. Y el diablo tuvo que ir y pedir permiso a Dios para que levantara un poquito el muro, para que pudiera entrar un poquito, un ratito a su vida. Pero entiende lo que trato de decir. Se debe ser diligente, debe ser cuidadoso. Debe ser cuidadoso. Jesús dijo que los hombres antiguos, los profetas, hubieran deseado tener lo que nosotros tenemos. Los profetas imagínense usted al profeta Isaías profetizando acerca de que él herido fue, molido por nuestras rebeliones, y hablando él, profetizando con su boca todas esas cosas, y probablemente él no las entendía,
porque no estaba completa la revelación hasta ahora en estos postreros tiempos, dice la Biblia, cuando Cristo nos ha hablado a través del Espíritu Santo. Y ahora, como aquel hombre etíope que no podía entender la palabra, ahora nosotros podemos entender, dice, porque el Espíritu Santo nos revela todas las cosas. No podemos descuidar entonces, dice, una salvación tan grande. Déjeme verla ahora. ¿Entiende lo que estamos hablando? Oiga cómo hablaba la gente y cómo habla hoy también la gente, porque no son cuidadosos. A veces uno está pensando que Dios se ha ocultado de nosotros, que Dios se ha escondido, que Dios no nos escucha. Ya le digo, en el momento que usted empieza a decaer en su vida espiritual, usted empieza a quedar ciego espiritualmente. La Biblia dice en el Salmo 38 que cuando David estaba afligido por su pecado, dijo él, me falta la luz de mis ojos. Es triste que te sientes a abrir la Biblia y no entiendas nada, porque David había tocado el pecado. Y él tuvo que decir en el Salmo 38, voy a ir a afligirme por mi pecado y arrepentirme, porque la luz de mis ojos se ha ido, mi vigor me ha dejado, se enfermó, toda mi carne está enferma, está mala, dijo él. Cuando te desconectas de Dios, empiezas a quedar ciego espiritualmente. Otra vez no puedes entender la palabra. ¿Se había dado cuenta? Está floja, porque te has descuidado espiritualmente. Así estaba el pueblo, dice, oye pues ahora esto, afligida, ebria, y no de vino. Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, dice, he quitado de tu mano la copa de aturdimiento, los sedimentos de mi ira, nunca más los beberás. Mire lo tremendo el versículo 23, y lo pondré en manos de tus angustiadores. La Biblia habla de espíritus angustiadores, la Biblia habla de demonios que se encargan de afligir a las personas. Hechos 10:38 dice que Dios ungió a Cristo con el Espíritu Santo. Inclínate y pasaremos por encima de ti. Oiga la palabra. Bien dice la Biblia que cuando la sal pierde su sabor ya no sirve para nada, sino para hacer pisotes, como camino para que pasaran. Oye esa palabra. Y tú pusiste tu cuerpo, dice, para que pasaran. El diablo quiere afligir tu alma. El diablo quiere decirte, te voy a pasar por encima. Te voy a mantener enfermo, te voy a mantener pobre, te voy a mantener mal de la cabeza. Que no tengas paz, que no duermas. Que no construyas un hogar, que te pelees en tu casa cada ratito. Dense cuenta, te quieren pasar por encima. No puede ser descuidado, no puede ser como dijo aquí, tú pusiste para que pasaran sobre ti. Dios se indigna cuando su pueblo actúa de esa manera. A Dios no le gusta eso. Mira lo que dice el 52:5. Y ahora dice,
¿Qué hago aquí? Dice el Señor. ¿Qué voy a hacer? Dice Dios con este pueblo que no se resiste. ¿Y ahora qué hago aquí? Dice Jehová. Ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová. Y continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. Te afligen los demonios, te aflige el diablo y te quejas contra Dios. Así es la gente. Dice el proverbio que el hombre tuerce su camino y después su corazón se irrita contra Dios. Nunca he escuchado a un ateo echarle la culpa al diablo por los problemas del mundo. Siempre dicen Dios no existe. Siempre dicen si Dios existe, entonces es un Dios malo, porque permite la enfermedad y la maldad. Pero nunca ellos meten al diablo en el asunto. ¿Entiende? Por culpa de ellos dice blasfemado el nombre de Dios todo el día. Dios está indignado. Dios dice ya no sigas así. Yo no te puse así. La Biblia dice que Cristo se sentó a la derecha del Padre. Y no solo eso, dice Efesios que nos invitó a sentarnos juntamente con Él en las regiones celestiales. No te puso Dios para que el diablo te pase por encima. No te puso para que seas pisoteado. No te puso para que te tengan aturdido. No te puso para que vivas en aflicción, en tristeza. Te puso, dice, juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Abrió una puerta, dice Apocalipsis 3, que Cristo abrió una puerta a la cual nadie puede cerrar. Jesús le dijo a Pedro, las puertas del infierno no van a prevalecer contra ti. ¿Sabe por qué le dijo eso? Porque en Apocalipsis dijo él, yo tengo la llave del Hades. Y si yo cierro aquí, aquí nadie puede abrir. Por eso que si quieres cerrarle la puerta a los problemas, no a los problemas, sino ¿cómo se la palabra? A las angustias, al estrés, qué sé yo, a la enfermedad, tienes que hablarle al que tiene la llave. Dile, tú tienes la llave, Señor, de esta puerta, y esta puerta del infierno no puede prevalecer contra mí. Pero tienes que buscar a Cristo, tienes que ser diligente, no puedes ser flojo en tu vida espiritual. Dijo en el 52, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, viste tu ropa hermosa. El diablo te dice a veces, tú no eres cristiano, tú no eres hijo de Dios. El diablo te quiere decir, no mereces ser llamado hijo de Dios. Hoy pecaste, te dice el diablo a veces. Pero tú dile, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarme. Si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme. Y la Biblia dice entonces, despierta, despiértate, vístete de poder. Viste tu ropa hermosa, ponte tu ropa hermosa. Dios no te dio un traje de tristeza. Ya lo dijo Isaías 61. Te dio, dice, un manto de alegría. Cuando empiezas a alabar a Dios, cuando empiezas a adorar a Dios, te vistes de la alegría, te vistes del poder de Dios. Vístete de poder, dice. Ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Versículo 2, sacúdete el polvo, dice. Sacúdete la tristeza. Yo escuché al Espíritu Santo decirme, sacudite eso. Eso yo no te lo di. ¿Quién te puso eso encima? Yo le dije, Claudia, estoy desanimado, ore por mí. Y ella dijo, como ella no supo qué decir, ore, no puede estar así, me dijo. Eso fue todo y me sacudió la cabeza. Ore porque no puede estar así. Y entonces volví a reconectar. Y escucho la voz del Espíritu Santo decir, sacúdete, porque eso no viene de Dios. Y eso no me pasa solo a mí. ¿Entiende? Voy a terminar acá. Sacúdete de polvo, dice. Levántate, siéntate. Ya no estés en el piso. Que ya no te pisotee el diablo. Que ya no te engañe. Que ya no te mienta. Levántate del piso y siéntate, dice. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva de Sión. Porque así dice Jehová. De balde fuiste vendido y por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo el Señor. Yo no sé si a usted eso le basta. La Biblia dice que Dios no quiere que estemos así. Dios se molesta. ¿Qué voy a hacer con este pueblo? Dice el Señor. ¿Van a ser diligentes o no? ¿Se va a preocupar por su vida espiritual? Estoy terminando corto porque no quiero que se confunda. Quiero que me entienda. El mensaje es uno. El Espíritu Santo me ha dicho solamente que cuidemos lo que Dios nos ha dado. Que cuides tu relación con Cristo.
cuides la presencia del Espíritu Santo, no entristezcas al Espíritu Santo. Es la condenación que otros están cautivos a su voluntad. Esos que andan peleando, dice el apóstol Pablo, están en un lazo del diablo, están prisioneros y ni siquiera se dan cuenta. Ten cuidado. Todo eso es parte de cuidar tu vida espiritual, todo lo que se te ha enseñado por años. Porque yo me atrevo a decir que por años hemos sido enseñados en la palabra. Y como no hemos sido diligentes en muchas cosas, el diablo se ha seguido aprovechando. Pero donde tú te paras firme, como dice Gálatas 5, estad firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Tienes que estar firme. Tienes que tomar la palabra de Dios, levantarte en fe y sacudirte el polvo. Si has pecado, la Biblia dice que fiel y justo es Dios, dice, para perdonar si confesamos nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Por eso es que Apocalipsis dijo que nosotros le vencemos a Satanás por medio de la sangre del Cordero. Pero hay gente que no ha sido diligente con esa palabra y no ha tenido defensa. Cuando ha tropezado, no ha sabido cómo levantarse, lo ha cargado la culpa y se ha apartado de Dios. El diablo le engañó y le dijo, Dios ya no te recibe, pecaste y no puedes estar en la iglesia. ¿Cómo vas a orar? ¿Cómo vas a leer la Biblia? ¿Cómo vas a decir que sos cristiano? Porque no fue diligente atendiendo la palabra que dice que la sangre te puede limpiar, que la sangre de Cristo te ayuda a vencer, que puede romper el poder del pecado, que Cristo ya venció, que tú eres hijo de Dios, que no estás para ser pisoteado, sino para reinar con Cristo. Póngase de pie. Le damos gracias al Señor. Yo hoy le estoy cumpliendo el deseo de irse temprano. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. No quiero decir muchas cosas para no entorpecer lo que ya el Espíritu me dijo que no estuvo poniendo excusas. Porque mire cómo a veces es uno. La Biblia dice perdone y la gente empieza a buscar excusas. No, dice es que yo no he hecho nada malo. Que me pidan perdón a mí. No hay diligencia ahí. ¿Entiende? Puede poner el poder de la sangre. Cierre sus ojos. Dígale, Señor, gracias. Padre, te damos gracias por tu palabra.